Gracias. Entonces, bueno, estamos contentos. Yo estoy muy contento de estar con ustedes ah, aquí por vía Zoom esta vez. Estuve en la iglesia Betel hace como 2 años, creo, 2 años y medio allá donde se están congregando, allá en la casa. Yo estuve por allá. Y ahora, pues nuevamente ahora con los jóvenes por vía virtual. Así que gracias le damos a Dios por darnos la oportunidad. Estoy muy contento de que me hayan tomado en cuenta y estoy para servir siempre. Yo creo que todos son cunas, ¿verdad? Eh, entonces, creo que a veces hay hermanos que no hablan cuna, entonces voy a hablar creo que mayormente en español, ¿verdad? También entienden cuna, me imagino. Ok, entonces, bueno, quiero contarles primeramente, brevemente, mi testimonio acerca de mi llamado específicamente a las misiones. Cómo el Señor me llamó a este ministerio, a este campo, ah, que fue en el año 2010. Yo estaba en un taller sobre plantación de iglesias. Yo recuerdo que uno de esos días, en uno de esos talleres, yo estaba, o se estaba hablando acerca del llamado. Y estábamos estudiando acerca del libro de Isaías. Yo creo que es un texto muy conocido, Isaías capítulo 6, 1 al 8. Y en ese momento, mientras estábamos estudiando en grupos pequeños, yo sentí de parte del Señor que yo debía responder como Isaías en el capítulo 6 de Isaías, versículo 8. Yo creo que la mayoría conocen ese versículo que dice así. Yo se los voy a leer acá. Dice así la palabra de Dios en la versión Reina Valera de 1960. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y en ese momento, cuando estaba yo en el taller, yo sentí que yo debía responder como Isaías. Y recuerdo muy bien que ese día nos pusieron de dos en dos. Nosotros los que estábamos tomando clases junto a un consejero, a uno de los que nos estaban dando el taller. Y yo me senté con uno de los misioneros y yo le compartí lo que yo estaba sintiendo en ese momento, lo que mi corazón estaba sintiendo. Entonces juntos oramos en ese momento y yo estoy seguro que ese fue el día que yo sentí claramente de parte del Señor que yo debía responder al Señor como Isaías. Heme aquí, envíame a mí. Un poquito antes de eso ya yo estaba sirviendo en diferentes lugares, mas no tenía ese llamado, no sabía que Dios me estaba preparando para eso. Así que ese fue el día en el 2010 que yo sentí de parte del Señor muy claramente que Él me estaba llamando a eso. Y luego en el año 2012 yo estaba en un adiestramiento ah, allá en el interior y allí en ese momento creo que fue la confirmación de parte de Dios, porque yo cuando salí de ese adiestramiento recuerdo que yo tenía como la visión más clara, estaba con mayor seguridad de que realmente Dios me estaba llamando a eso, al campo. Y en ese momento aún no sabía pues dónde el Señor me iba a mandar, pero sí estaba seguro de que ese era lo que Dios quería para mí en mi vida. Así que desde ese entonces yo he estado sirviendo entre diferentes grupos ah, aquí en el país y en los últimos 4 años entonces yo he estado más de lleno pues sirviendo entre los cunas, los emberá, en la frontera, Panamá y Colombia.
Entonces, con el fin de alcanzar, pues, o de llevar la palabra de Dios a ellos, los cunas que están en Colombia, que todavía no tienen el evangelio, los Emberá, los Huaunán, todos ellos que están viviendo en la frontera. Entonces ese es nuestro enfoque ahora. Como lo pudieron escuchar en la biografía, en los últimos 4 años es lo que yo he estado haciendo más. Ya no estoy trabajando secularmente, sino que ya sirvo a tiempo completo para la honra y la gloria del Señor. Esa es una breve historia, pues, una parte de mi historia, de cómo el Señor me llamó a este ministerio específico. Así que chicos y chicas, yo estoy muy contento. Yo espero que esta noche podamos ser edificados todos. Yo siempre he dicho, yo estoy también para aprender. No vayan a pensar que yo sé todo. No, yo estoy aprendiendo cada día del Señor en la palabra de Dios y aprendiendo también en el campo. Esa es la parte más importante, porque uno puede saber mucho, ¿verdad? Uno puede saber mucho teóricamente, pero en el campo es que uno va aprendiendo en verdad de qué se trata esto. Así que espero esta noche, muchachos, hermanos y hermanas que están acá en la pantalla, algunos no los veo, solo veo los nombres. Así que me gustaría, pues, si ustedes pudieran abrir sus cámaras y poder verles la cara, su sonrisa. Si no están peinados, pues peínense, pónganse cómodos y especialmente mantengan sus Biblias a mano, porque esta noche vamos a estudiar la Biblia. Y yo siempre he dicho, ¿no? Siempre he animado a los hermanos, lo que vamos a estudiar es la Biblia, la palabra de Dios, es nuestra guía. Así que si ustedes pueden, pues abran sus cámaras y si no pueden, pues entenderé. Pero sí, espero que todos salgamos animados y edificados esta noche. Bueno, el tema que vamos a tratar en específico, ustedes ya saben, ¿no? Ustedes de parte de la iglesia Betel tienen 2 meses, ¿verdad? Con el enfoque misional. Y eso está muy atinado. Yo me gozo, la verdad es que por el pastor Joseph y el equipo de liderazgo que hayan tomado este tiempo, pues es muy cierto, porque en una hora no se puede hablar todo del tema, en un día no se necesita mucho tiempo para hablar acerca del tema. Así que está muy atinado. Yo quiero felicitar a los hermanos, al liderazgo de la Iglesia Bautista Cuna Betel por esta iniciativa. Tienen junio y julio con ese tema, el enfoque misional. Así que ese tema es muy importante. Pues dentro de ese tema hay un temita pues muy importante que vamos a ver esta noche. Muy importante. Y es acerca del discipulado dentro de ese tema grande que tenemos, ¿no? Dentro de ese panorama que tenemos como misiones, porque es mucho que hablar sobre este tema, pero dentro de eso hay un tema que realmente para mí es importante y yo sé que muchos estarán de acuerdo conmigo, es el tema del discipulado. Y hoy vamos a ver, esta noche vamos a ver por lo menos tres puntos importantes. Yo espero también, hermanos, chicos y chicas, que ustedes tengan sus cuadernos, sus lápices, su bolígrafo y anoten todo, porque así después ustedes pueden estudiar por sí mismos también en la Biblia y repasar de lo que se habló y puede que al final de este tiempo les tenga preguntas también. Así que es importante que ustedes tomen notas. Básicamente son tres secciones que vamos a ver. Déjenme buscar acá mis apuntes. Primeramente, yo voy a estar invitando a los que veo aquí bueno, a los que no veo, mejor dicho. Solamente veo sus nombres, pero voy a invitarles a que también participen y puedan leer en sus Biblias para que eso sea participativo, ¿verdad?
Me gusta que ustedes también puedan participar. Así que yo voy a pedir, a ver, ¿quién está aquí? Yo voy a buscar un nombre y voy a pedirle que me lea en Apocalipsis capítulo 7, versículo 9 y 10. A ver, voy a pedirle a ver, ¿quién aparece primero? Omar González. Si no puedes abrir la pantalla, no importa, pero puedes abrir el audio, el micrófono, perdón, y leer en Apocalipsis capítulo 7, versículos 9 y 10. Adelante. Buenas noches. Dice, después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestido de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Amén. Ajá, gracias, hermano. Y aquí en estos dos versículos, en este texto, nosotros vemos a gente de toda nación, de toda tribu, de todo pueblo, de toda lengua. ¿Qué están haciendo? Adorando a Dios y al Cordero Salvador. Esa es la meta, ese es el sueño o la visión de Dios. Es lo que nosotros queremos ver, todos, no solamente misioneros, pastores, sino todos deberíamos de tener esa visión, ese sueño de ver. Cuando Juan ve esa imagen, Juan, el que escribió Apocalipsis, pensamos que fue el apóstol Juan, estaba en la isla de Patmos, estaba allá asilado, pues, por causa de la fe, estaba allá. Y él ve esa imagen en el espíritu, según Apocalipsis 4:1, voy a leerles acá. Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Entonces Juan ve esa imagen de lo que va a ocurrir en el futuro, una imagen de lo que va a suceder. Juan ve una multitud de gente de toda nación, tribu, pueblo, lengua, adorando a Dios y al Cordero que fue inmolado. Hermanos y hermanas, chicos y chicas que me están viendo y que me están escuchando, nosotros todos, nuestro deseo debe ser ese, el querer que nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros vecinos, compañeros de trabajo, los que están trabajando, los que están estudiando, compañeros de la universidad y gente que todo el mundo puedan conocer a Cristo también. Ese debe ser el deseo de todo hijo de Dios, de todo discípulo. Ahora bien, para que esto ocurra, para que nosotros podamos ver también esa imagen que Juan vio en Apocalipsis 7, 9 y 10, nosotros, hermanos, como hijos e hijas de Dios y como iglesia debemos de asumir nuestra responsabilidad. Y podemos hacer la misma pregunta que hizo Pablo en Romanos 10, 14 y 15. ¿Cuál fue la pregunta que hizo? Ustedes yo creo que tienen ese versículo, yo he visto ese versículo también en sus anuncios y eso, de esos meses que van a tener de enfoque misional. ¿Qué dice en Romanos 10, 14 y 15? A ver, yo voy a pedirle a Arlet Benítez. A ver, Arlet puede abrir su micrófono y leer en Romanos capítulo 10, versículos 14 y 15. ¿Qué dice? 10, 14 al 15. Ajá. Ok. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quienes les prediquen? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito, cuán hermosa es la
llegada de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Amén. Amén. Gracias, Arlet, por participar. Y nosotros vemos que Pablo está haciendo una pregunta muy importante. ¿Cómo invocarán a aquel en cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Juan está viendo esa imagen de multitudes, de todo pueblo, de toda tribu, de todo pueblo, de toda nación, de toda lengua. Y nosotros también queremos ver eso. Ese es nuestro deseo, ¿verdad? Es nuestro anhelo. Queremos ver a nuestros familiares, amigos, vecinos, compañeros y gente de los que están incluso afuera, más allá de las fronteras de nuestro país. Queremos ver a esas personas. Y para que esto ocurra, ¿quién irá? ¿Quién les predicará? Como Pablo está preguntando en el versículo 15, ¿y cómo predicarán si ellos no fueren enviados? Alguien debe ir, ¿verdad? Alguien debe ir. Entonces, hermanos, nosotros vemos aquí que hay una responsabilidad de cada hijo de Dios y de las iglesias. Tenemos la responsabilidad cae sobre nosotros. Nosotros debemos de tomar esa responsabilidad. Y bueno, y aquí yo me imagino que están la mayoría de ustedes como jóvenes, y usted dirá, bueno, yo soy tan joven, todavía no sé nada, y me da mucho miedo, mucha pena. ¿Qué voy a decir cuando voy allá? Bueno, déjeme decirle que usted como joven cristiano o cristiana, también usted tiene una parte que cumplir. Y no vaya a pensar porque usted es muy joven que no puede hacer ese trabajo. No, ese trabajo es solo para misioneros, es solo para pastores, para los que les encanta hablar. No, joven cristiano, joven cristiana que me está viendo, que me está escuchando. Usted es una parte importante. Usted es muy importante para el avance del reino de Dios. Para Dios, para Jesucristo, usted es valioso, es valiosa. También tiene una parte que cumplir en la gran comisión. Así que eso es para una manera de introducción en lo que les estoy contando, cuál es nuestro deseo, cuál es nuestro anhelo. Queremos ver esa imagen que vio Juan allá en Apocalipsis 7:9, de toda gente de toda nación, de toda tribu, de todo pueblo, de toda lengua, adorando a Dios y al Cordero, que sabemos que es nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, les dije que vamos a ver 3 secciones grandes. La primera parte que vamos a ver y vamos a estar pensando, pueden poner allí, pensando en las misiones. Pensando en las misiones. Vamos a pensar un poco en cuanto a este tema. Cuando nosotros hablamos de las misiones, muchos o solemos pensar que se trata de viajar, conocer otras culturas, hablar otros idiomas, tomarse buenas fotos, comer una comida diferente que yo nunca había comido. Y bueno, y también pensamos que se trata de compartir el evangelio, repartir tratados, ir de un lugar a otro, y etcétera, y etcétera, y etcétera. Ahora bien, y sí, nada de esto es malo. Yo no estoy diciendo que eso sea malo. Sin embargo, escuchen bien, esto es apenas el inicio y es una parte importante de la gran comisión. El ir y evangelizar, repartir tratados, es una parte importante de la gran comisión, pero no es todo, es apenas el inicio. Anoten ahí eso que es muy importante. Pensamos muchas veces cuando escuchamos misiones, China, África, bueno, lugares desconocidos para mí, aprender otro idioma, conocer otra cultura, tomarse fotos o qué sé yo. Pero todo eso es bueno
y eso es inicio, apenas, como les estoy diciendo, eso es apenas el inicio de la gran comisión. No es todo, apenas comienza con eso, yendo a otros lugares, yendo a un lugar que yo no conozco, probando comidas diferentes, conociendo gente de otra cultura, quizás dormir en un lugar donde yo no estoy acostumbrado. Bueno, todo eso es bueno y es parte importante de la gran comisión. Sin embargo, escuchen bien, la gran comisión que aparece en Mateo 28:19, tenemos el versículo, ¿verdad? Versículo clave ahí en su programa, Mateo 28:19. Ahí aparece la gran comisión. ¿Y qué dice esa gran comisión? Si nosotros nos ponemos a analizar un poco, a estudiar ese versículo, hay más que ir y probar o conocer otras culturas. Hay más que eso. Y es lo que vamos a aprender hoy. Y yo voy a pedirle déjeme ver, a ver quién aparece ahí. Voy a pedir a Manasés Preciado que lea entonces Mateo capítulo 28, versículo 19. Mateo 28, 19. Puede abrir su micrófono y leer ese versículo. Adelante. Bueno, 28, 18, 19. 19. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ajá, muy bien. Ajá, solo el 19. Luego vamos a ver el otro, el 20. Ajá, por aquí vamos bien y y vemos que el mandato es vayan, por tanto, ir. Es lo que yo les estaba diciendo. Muchas veces nosotros cuando escuchamos misiones, automáticamente vienen un montón de países en nuestra mente o un montón de lugares diferentes. Ay, vamos para allá y nos animamos. Y eso está muy bien. Eso es parte importante de la gran comisión. Con eso empieza. Ir, vayan. Pero dice, hagan discípulos de todas las naciones. Entonces, esta noche vamos a ver, esa es la parte importante de la gran comisión o de hacer misiones. Hacer discípulos. ¿De qué se trata eso? Entonces, es lo que queremos nosotros esta noche, queremos ver. Significa que después de evangelizar en un lugar diferente, en una cultura diferente, después que nosotros estamos allí 2 días, 3 días, una semana, en una gira misionera y estamos muy contentos, evangelizamos, regresamos a casa y ya. ¿Y qué pasa después con los que evangelizamos o con los que, esas personas que a lo mejor se han convertido al Señor? ¿Qué va a pasar con ellos? Entonces, hay que dar el seguimiento. A eso es lo que el Nuevo Testamento llama el discipulado, o en las propias palabras de Jesús, hacer discípulos. Por tanto, ir y hacer discípulos. Eso es parte importante, yo diría parte fundamental de las misiones de la Gran Comisión. No se trata solamente de ir y repartir tratados a todo el mundo y sin darle seguimiento. Pueden haber un montón de nuevos convertidos, huérfanos, van a quedar huérfanos. ¿Y quién les va a dar ese seguimiento, ese discipulado? Entonces es lo que yo quiero animarles esta noche, que jóvenes, que nosotros pensemos en ese tema. Desde muy joven, desde muy, a lo mejor muchos de ustedes tienen 15, 16 años, algunos están en la universidad y desde ya deben saber que eso es importante, tanto dentro de la iglesia local como en el campo. Cuando ustedes, cuando les toque ir fuera de sus límites, fuera de su zona donde están sirviendo,
también les va a tocar hacer el mismo trabajo. Bueno, esa es la primera parte que vamos a ver. Luego la segunda sección, ustedes pueden poner ahí la segunda sección. Vamos a ver entonces el ejemplo de Pablo. Ese es el texto base que vamos a utilizar esta noche. En Hechos capítulo 19 del 1 al 10. Es lo que vamos a ver esta noche. Ustedes tienen sus Biblias ahí a mano. Vayan conmigo entonces a Hechos capítulo 19, versículos 1 al 10. Ahí entonces vamos a estar viendo el ejemplo de Pablo. ¿Cuál fue el ejemplo de Pablo? ¿Qué fue lo que hizo Pablo en esa ciudad, en Éfeso? Y déjenme contarles rápidamente qué estaba pasando en ese momento cuando Pablo llega a Éfeso en el capítulo 19 del libro de Hechos. Eso sucedió al inicio del tercer viaje misionero. Yo creo que muchos de ustedes, jóvenes, si ustedes son fieles, ¿verdad?, a la escuela dominical, ustedes deben tener una idea, ¿verdad?, de cómo fue la vida del apóstol Pablo. Pablo, en el libro de Hechos, nosotros tenemos registrado que dice la Biblia que hizo 3 viajes misioneros. Y al final de su segundo viaje, él regresa como siempre a la iglesia donde salió, en este caso a la iglesia en Antioquía de Siria. Él siempre regresaba allí y daba el informe a los hermanos, a la iglesia. Entonces, dentro de esa sección que estamos viendo, vamos a ver un punto importante, lo que es la importancia de la iglesia local. Pero Pablo, entonces, cuando sale de Antioquía, de la iglesia de Antioquía de Siria, terminaba su viaje misionero, regresaba a esa iglesia, vamos a decirle a su iglesia madre, la iglesia donde salió, y allí entonces él informaba todo lo que Dios había hecho a través de él entre los gentiles. Eso lo podemos ver. Yo les voy a solamente mencionar los textos para que ustedes puedan anotar. Eso lo vemos en Hechos capítulo 13, versículo 1 al 3. Pueden anotar Hechos capítulo 13, 1 al 3. Allí la Biblia nos está narrando cuando Pablo fue llamado, fue apartado por el Espíritu Santo para ir a otros lugares a predicar el evangelio. Y luego, capítulo 14 de Hechos, versículo 26 y 28, él llega otra vez a esa iglesia, le da informe a sus hermanos y luego sale de allí, de esa iglesia, otra vez recorriendo las regiones donde había visitado para animar a los hermanos. Y luego en el capítulo 18 del libro de Hechos, en el versículo 22, yo les voy a leer acá. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Luego, al final de su segundo viaje, llega otra vez a la iglesia de donde salió, la iglesia de Antioquía en Siria. Así que, chicos y chicas, déjenme contarles eso que es muy importante. El papel de la iglesia local. Pablo siempre llegaba a su iglesia, a la iglesia donde él salió. La iglesia local, ¿por qué es importante el papel de la iglesia local? Porque la iglesia local está orando por los misioneros. La iglesia local es la que confirma cuando uno tiene el llamado, recibe el llamado de parte de Dios, la iglesia ora, confirma y envía al obrero, al campo, al misionero. Esos versículos que yo les mencioné, ustedes lo pueden leer. Estamos viendo el ejemplo de Pablo. Entonces, luego que él se quedó allí la Biblia dice algunos días, no sabemos exactamente si fueron días, semanas, pues puede que haya sido meses, sale otra vez entonces en su tercer viaje misionero.
Él recorre las regiones de Galacia, de Frigia y llega hasta Éfeso. Y un poquito antes nos dice que él había pasado por esa ciudad, Éfeso, pero solamente por un corto tiempo y él no se pudo quedar porque él había hecho un voto y quería estar en Jerusalén para una fiesta importante para él. Entonces los hermanos le rogaban diciendo, quédense aquí con nosotros. Pablo le dijo, no, esta vez debo ir a Jerusalén, pero regresaré si Dios quiere. Eso está en Hechos capítulo 18, versículo 20 y 21. Si ustedes quieren leer con calma, después lo pueden leer. Pero entonces él sale, cuando él llega allá, comparte con los hermanos, sale de allí en su tercer viaje misionero y llega a Éfeso, que es lo que nosotros queremos analizar un poco hoy en el capítulo 19. Cuando llega a Éfeso, cuando él llega a Éfeso, él encuentra a unos discípulos que habían recibido las enseñanzas las enseñanzas de Juan el Bautista. Ahí podemos leer. Yo voy a pedir a alguien, déjenme buscar aquí a quién vamos a poner a leer. Vamos a pedir a ver, a Lucero.s. A ver, que nos lea en Hechos capítulo 19 del 1 al 7. Puede abrir su micrófono y leer en Hechos capítulo 19, 1 al 7. Amén. La palabra de Dios dice así. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía Hechos llamada... 19, perdón, Lucero. Hechos 19. Ok. 19, del 1 al 7. Ajá, correcto. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Amén. Ajá, gracias Lucero por participar. Aquí nosotros vemos a Pablo llegando a Éfeso, a la ciudad de Éfeso, y hay unos 12 discípulos que solamente habían aprendido acerca de las enseñanzas de Juan el Bautista. Pablo les pregunta, bueno, ¿con qué bautismo fueron bautizados? En el bautismo de Juan el Bautista. No vamos a entrar en muchos detalles sobre esto porque más me interesa los versículos, el versículo 10 de este capítulo 19. Pero yo quiero que ustedes vean el contexto, dónde está sucediendo la cosa, ¿no? ¿Qué está pasando? Y luego que llega Pablo allí, como de costumbre, Pablo comienza a enseñar en la sinagoga de los judíos. La palabra de Dios nos dice en el versículo 8 que fue por 3 meses que él enseñó persuadiendo a los judíos acerca del reino de Dios. Pero ¿qué pasa? Que los judíos rechazaron el evangelio, no querían saber nada, maldiciendo, dice la Biblia en el versículo 9, maldiciendo el camino delante de la multitud. ¿Qué hizo Pablo? Se apartó de ellos y entonces se llevó a esos discípulos
que había encontrado, que luego recibieron el Espíritu Santo, como leímos, ¿verdad? Luego ellos fueron expuestos al Espíritu Santo, y nosotros vemos que Pablo llevó a esos discípulos aparte y comenzó entonces un proceso muy intenso de discipulado, de enseñanza bíblica por 2 años. Eso lo dice en el versículo 10. Yo voy a leer, voy a pedir a ver quién aparece ahí, quién más está ahí. Fernández, solo aparece el apellido. Voy a pedirle a Fernández que lea el capítulo 19 y el versículo 10 de Hechos. Puede abrir su micrófono y leer. ¿Se escucha? Sí, ok. En capítulo 19, versículo 10, Sí. dice, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Ajá. Muy bien, gracias por su participación, Fernández. Aquí vemos en el versículo 10 que Pablo comenzó con esos 12 discípulos un programa intenso de discipulado. Es lo que nosotros queremos saber hoy, es lo que yo les estoy animando. ¿Cuál es la parte importante de todo lo que nosotros queremos llamar, o todo lo que estamos diciendo, la gran comisión, de que las misiones? La parte más importante es esto, el discipulado. No solamente, como yo les dije, yo les voy a repetir, no solamente es ir y conocer otras culturas, tomarse buenas fotos y repartir tratados. Todo eso es importante, chicos, escuchen, todo eso es importante. Sí es importante, es una parte que con eso ya empezamos la gran comisión. Pero Jesús dijo, hagan discípulos. Y lo que Pablo hizo es exactamente eso. Comenzó un programa intenso del discipulado, y algo que llama la atención, fíjense lo que dice. Otra vez, voy a leerlo acá en esta versión que tengo. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, se refiere a una provincia romana, a una provincia del Imperio Romano, que se conocía como Asia Menor. Dice, judíos y griegos oyeron la palabra del Señor Jesús. ¡Wow! Eso es impresionante. En 2 años, dice, toda la provincia de Asia oyó la palabra del Señor Jesús, tanto judíos como griegos. Entonces surge una gran pregunta. ¿Cómo hizo Pablo? ¿Cuál fue la estrategia que usó Pablo para que todos en la provincia de Asia pudieran escuchar el mensaje de Dios? El sentido común nos dice, escuchen chicos, nos dice que una sola persona no puede hacer eso. Es casi, o mejor dicho, es imposible. Hoy en día Asia Menor es Turquía, para que ustedes tengan la noción, es Turquía hoy en día. O sea, es grandísimo. Si vemos en el mapa, es grande. ¿Y cómo entonces Pablo pudo hacer eso todo? Que todos, obviamente es una exageración. Obviamente no significa que cada persona, cada poblador de esa provincia escuchó. Es un poco exagerado, pero la mayoría, sabemos por lo que dice la Biblia, el evangelio se extendió, se esparció, como queremos llamar, corrió como el agua por todas partes. Pero ¿cómo lo hizo Pablo? Hágase esa pregunta. ¿Cuál fue la estrategia que usó Pablo? Entonces, ¿cuál fue? Ahora vamos a descubrir. El discipulado. Agarró a esos 12, los entrenó, los capacitó, y ellos fueron esparciendo, hicieron lo mismo y se fueron multiplicando, y al cabo de 2 años, todos, tanto judíos como griegos, oyeron la palabra de Dios. Qué manera impresionante de trabajar, ¿verdad? Del Señor. Pablo fue un instrumento. Joven cristiano, joven cristiana que me escucha, también usted puede ser un instrumento en las manos de Dios.
Solamente nosotros debemos de estar dispuestos, disponibles para ser usados por Dios. Pablo, nosotros escuchamos a Pablo, fue un gran misionero, pero déjenme decirles, chicos y chicas, que el mismo Espíritu Santo que trabajó en Pablo también está viviendo dentro de nosotros. Si usted y yo somos creyentes genuinos, hemos sido salvos, también tenemos el mismo Señor, porque Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Así que el mismo Espíritu Santo que usó a Pablo para que el evangelio fuera esparcido por todo el mundo conocido desde entonces, también usted puede ser utilizado en las manos de Dios. Amén. Así que estamos viendo la estrategia de Pablo. ¿Qué hizo Pablo? Pues el discipulado. Más adelante vamos a ver otro texto aquí. Déjenme ver mis notas. Entonces, Pablo en realidad, aquí en el versículo dice que al cabo de 2 años, todos en la provincia de Asia oyeron la palabra de Dios. Pero en realidad, Pablo estuvo 3 años. 3 años. Ese fue el tiempo más largo que Pablo estuvo en un lugar. Pablo siempre llegaba a un lugar y se levantaban los judíos y lo perseguían, entonces se quedaba 3 semanas. Yo creo que lo mínimo que quedó 3 semanas, que está registrado en la Biblia, en el libro de Hechos. Y el tiempo más largo que se quedó fue en Éfeso, 3 años. ¿Dónde dice eso? En Hechos capítulo 20. Yo voy a pedir a alguien más que me lea el 20:31. A ver, vamos a pedirle a Einer. Vamos a pedir a Einer que lea Hechos 20, versículo 31. Einer Rosas. Puede abrir su micrófono y leer. Bueno, dice Hechos 20:31. Por tanto, verdad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado amonestar con lágrimas a cada uno. Gracias, Einer, por su participación. Entonces, aquí vemos en las propias palabras de Pablo, mientras él se estaba despidiendo de los líderes, de los pastores, allá en Mileto, él dice que estuvo 3 años en Éfeso, día y noche, noche y día, amonestando con lágrimas a cada uno. No creen que Pablo solamente estuvo semana tras semana compartiendo una lección, segunda lección, tercera lección. No, era noche y día con los discípulos allí, con lágrimas, dice, amonestando con lágrimas a cada uno. Y recuerden, en el capítulo 18, versículo 1, nos dice, en el capítulo 18, versículo 1 de Hechos, dice que Pablo tenía un oficio. O sea que él trabajaba también. ¿Cuál era su oficio? Nos dice que hacía tiendas. En el versículo 2, 1 y 2, dice, después de estas cosas, capítulo 18, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y el versículo 3 nos da esa información. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Ahora, Pablo también trabajaba. No crean que solamente se dedicaba a repartir tratados o a evangelizar. También trabajaba noche y día. ¿Dónde dice eso? Yo voy a pedir a ver, ¿quién más aparece allí? Yo voy a pedir a la hermana Anita que nos lea el versículo 32 al 35 del capítulo 20 de Hechos. Hechos 20, 32 al 35. ¿Han cerrado chat? Sí.
32 al 35, así. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todos he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar la palabra del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Amén. Ajá, gracias. Entonces, con esta información, estos textos que acabamos de leer en Hechos capítulo 20, 31 al 35, y lo que nos dice acá en Hechos capítulo 19, versículo 10, que él estuvo intensamente discipulando, enseñando la palabra de Dios a estos discípulos, que al cabo de 2 años, toda la provincia de Asia escuchó el mensaje de salvación. Entonces vemos y sabemos por los registros de la Biblia que Pablo predicaba el evangelio, trabajaba con sus propias manos día y noche enseñando. ¿Qué hacía entonces Pablo? ¿Cuál era la estrategia de Pablo en Éfeso? Pues trabajar duro, ¿verdad? Evangelizando, haciendo discípulos. Eso es lo que Jesús mandó hacer, haciendo discípulos. Yo no creo que Pablo estaba como, vamos a reunirnos una vez a la semana, cada sábado, cada domingo, lección 1, lección 2, lección 3. Hermanos, eso es parte importante porque hay que enseñar a los nuevos discípulos, pero es más como completo, es más integral. Hay que, como Pablo estaba, oraba con ellos, lloraba con ellos, probablemente reía con ellos, estaba allí con ellos. 3 años, dice la Biblia, noche y día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Entonces, una parte importante, chicos y chicas, de las misiones es el discipulado. Es lo que ordenó Jesús. Por tanto, id y haced discípulos. Y el versículo 20, voy a pedir voy a pedir a Arias. Hay otro, solamente tiene el apellido, ¿verdad? Arias, que nos lea Hechos capítulo 28, Mateo capítulo 28, versículo 20. Mateo 28, versículo 20. Arias, puede abrir su micrófono y leer. Mateo 28, 20. Ajá. Dice la palabra de Dios. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Gracias por su participación. Entonces vemos que la Gran Comisión integra todo. No solamente ir a otros lugares, todo bien bonito, bueno, y buenas fotos y buenas comidas. Todo eso es importante, pero es más completo cuando añadimos la parte del discipulado. Entonces, muchachos, muchachas, cuando usted tenga ese llamado de parte del Señor, debe tener la seguridad, debe estar seguro y debe saber desde ya que el trabajo misionero, que cuando hablamos de misiones, cuando hablamos de la Gran Comisión, no solamente es ir a evangelizar y ya, sino ir y hacer discípulos. Para eso será necesario quedarse allá en un lugar desconocido, completamente diferente, otra cultura, tener muchas experiencias distintas, pero ayudar a esos nuevos creyentes a crecer en su fe, y ellos también van a ir a otros lugares a compartir su fe a sus familiares, a sus amigos, y luego ellos a la vez se van a ir multiplicando, como dijo Pablo en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo
2. Voy a pedir a Daniel García, que lea capítulo 2, versículo 2 de Segunda de Timoteo. Puede abrir su micrófono y leer Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Buenas noches. Bueno, esta es la nueva versión de las Américas. Según de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Dice: y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. Ajá, muy bien. Gracias, Daniel, por su participación. Ahí nosotros vemos 4 generaciones. Miren y analicen bien ese versículo. Pablo le está diciendo a quién, a Timoteo, lo que has oído de mí. Luego le dice ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. Está Pablo, Timoteo, hombres fieles, y luego dice, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. 4 generaciones, Pablo, Timoteo, hombres fieles y otros. Miren cómo se va multiplicando, porque eso es lo que el Señor nos enseñó. Hagan discípulos, porque una sola persona, si usted quiere alcanzar todo el país, Panamá, usted solo, no puede hacer todo el trabajo. Es imposible. Entonces usted debe discipular a otros, agarrar 1, 2, 3, 4, 5 o 12 como Pablo o como Jesús, enseñarles de lleno, vivir con ellos, llorar con ellos, reír con ellos, orar con ellos, enseñarles la palabra de Dios. Entonces ellos se van a encargar también de llevar el evangelio y luego a hombres fieles, luego a otros, hasta que todos escuchen la palabra de Dios. Como en Apocalipsis Juan vio de que toda nación, que toda tribu, que todo pueblo, que toda lengua escuche la palabra de Dios. Así que muchachos, para ir terminando ya, yo quiero animarles con estas palabras. Por favor, lean una y otra vez Hechos 19, 1 al 10, o si quieren leer todo el libro de Hechos, pues vamos, yo le animo. Es un libro muy, muy interesante, de aventuras, de historia, de geografía. Ustedes van a aprender mucho en este libro de los Hechos. Entonces, para ir concluyendo, quiero decirles, chicos, ¿cuál es nuestra parte? Esa es la tercera sección. Yo les dije, en la primera sección pensamos un poco, ¿verdad?, acerca de las misiones y que no es. Y en la segunda sección vimos el ejemplo de Pablo. ¿Cuál fue la estrategia de Pablo? ¿Qué hizo Pablo mientras estuvo en Éfeso? ¿Cómo es que él pudo alcanzar toda la provincia de Asia? Era imposible para una sola persona, pero él tuvo o hizo, o tenía, mejor dicho, una estrategia, el discipulado. Entonces, hoy, trayendo esa enseñanza, ese texto a nuestras vidas, ¿cuál es nuestra parte? Para que toda gente, para que la gente de toda nación, tribu, pueblo, lengua, escuche el evangelio, cada uno de nosotros debe obedecer el mandato de Cristo que nos dio en Mateo 28, 19 y 20. Así como Pablo lo hizo también en 2 de Timoteo 2:2, al joven Timoteo. Recuerden, Timoteo era un joven. Si nosotros leemos 1 de Timoteo, está animándole, no, nadie tenga en poco tu juventud. Timoteo era un joven. A lo mejor como mayoría de los que están ahora, ¿verdad? ¿Cómo yo voy a hablarle? Yo no sé hablar, me da mucha pena, me da mucho miedo. Y Timoteo a lo mejor estaba así también. Pablo le está animando, le está dando fuerza, le está diciendo, miren, ese es el deber de cada cristiano. Haga discípulos también. Como joven, no podemos decir, ay, pero yo soy demasiado joven. Yo no soy misionero, no soy pastor. Pero desde ya
debe empezar a compartir el evangelio con su familia, con sus padres, con sus primos, con sus vecinos. Comparta el evangelio. Este es el trabajo más importante de la iglesia. Así que, chicos y chicas, déjenme decirles, los que me están viendo ahorita, los que me están escuchando, si usted decide quedarse en la iglesia local o usted sale como misionero a servir en otro lugar, le va a tocar a usted hacer discípulos también. Igual, si se queda o se va, ese va a ser el trabajo de nosotros hasta que Cristo venga. Así que es nuestra responsabilidad. No crean que la gran comisión, cuando Jesús dijo en Mateo 28:19, vayan y hagan discípulos, no crean que solamente era para pastores y misioneros. No, es para todo discípulo de Cristo. Así que dentro de ese mundo, ¿verdad?, que conocemos como misiones, que hablamos mucho de misiones y empezamos a decir, a pensar, hay otros lugares, otra cultura, otra comida. Dentro de todo ese mundo hay una parte importante, hay un tema importante que es el discipulado, que es lo que yo les acabo de compartir, tomando en cuenta como ejemplo la vida del apóstol Pablo y el mandato que Jesús nos dio en Mateo 28:19 y 20. Así que si usted decide quedarse en la iglesia local o se va como misionero, pues este seguirá siendo nuestro trabajo fundamental, importante, hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden o que obedezcan todas las cosas que os he mandado. Y dice Jesús, he aquí yo estoy con vosotros, con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así que ojalá yo espero pues que les haya animado con estas palabras, muchachos. La vida misionera, la vida en el campo no es fácil, obviamente. Cuando vemos las fotos, vemos todo lo bonito, ¿verdad? Todos los lugares hermosos, qué platón de comida, a veces comemos comidas que nunca hemos comido, vemos todo bonito, pero hay algunas partes que son también una realidad. En 1 Corintios capítulo 16, versículo 9, fíjense, yo voy a terminar con eso, no sé cuántas veces lo he dicho, pero aquí en 1 Corintios capítulo 16, fíjense lo que dice, él escribiéndole la carta a los Corintios, dice, 1 Corintios 16, 7 y 8, dice, 7 al 9. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo si el Señor lo permite. En el 8 dice, pero estaré en Éfeso, donde vimos la vida de Pablo, 3 años estuvo allí, dice, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. ¿Por qué? En el versículo 9 dice, porque se me ha abierto puerta grande. Y fíjense lo que dice, y eficaz. Y la última parte dice, y muchos son los adversarios. Así que hablamos de las misiones, todo hermoso, lugares bonitos, comidas, otra cultura, hablar otro idioma y todo bonito, pero hablar de las adversidades es otro tema. Por eso yo me alegro que van a tener ustedes 2 meses de enfoque misional, participen en cada actividad que realice la iglesia. Otra vez yo quiero felicitar y yo me gozo con el equipo de liderazgo, el pastor Joseph, que han tomado esa iniciativa. Gracias al Señor van a tener 2 meses de enfoque misional. Jóvenes que me escuchan, que me están viendo, participen en cada actividad porque de eso se va a hablar, de diferentes temas dentro de ese gran tema, ¿verdad? De las misiones. Van a escuchar y hablar o aprender más bien de muchas cosas. Así que yo solamente quiero aportarles ese granito de arena. Jóvenes, yo les animo desde ya, participen, involúcrense en la iglesia, sirvan al Señor en su iglesia local y cuando el Señor les llame, ustedes ya van a estar listos. Van a estar listos y van a
saber cuál es la parte importante de las misiones, que es el discipulado. Así que solamente para terminar, quiero agradecer al liderazgo de los jóvenes de la iglesia Betel y Ebenezer. Gracias a la hermana Anita, al pastor Joseph. Gracias todo el equipo de liderazgo por darme ese privilegio. La verdad que me siento muy privilegiado de estar con ustedes y compartir y aportar pues un granito de arena con ustedes. Como les dije, yo estoy aprendiendo también en el campo, sirviendo y aprendiendo del Señor y aprendiendo de ustedes. Así que, jóvenes, que el Señor les bendiga y seguimos adelante. Bendiciones a todos, mis hermanos.